Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, no tenemos enmiendas parciales. Presentamos en su momento una enmienda de devolución. No nos presentamos enmiendas parciales porque la ley nos parece toda ella lamentable, no susceptible de mejora. Por tanto, lo más coherente nos parecía plantear solo la enmienda de devolución. Y esta ley nos parece lamentable por muchas razones. No es la menor el hecho de que vaya a ser finalmente aprobada de la mano de Bildu. Es decir, he aquí a Bildu erigido en juez de lo que es democrático o no en España, en custodio de la memoria democrática española, y ello precisamente en los días en que se cumplen 25 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara y del consiguiente asesinato como represalia, la ETA rabiosa por haber dejado escapar a su presa, de Miguel Ángel Blanco. Bien, ¿y qué ha exigido Bildu en la negociación como condición para su voto afirmativo? Pues bien, nada menos que la extensión del periodo de aplicabilidad de la norma hasta 1983. Inclusive, yo no sé si en el Partido Socialista se han dado cuenta que eso implica conceptuar al gobierno de Felipe González como autor de crímenes franquistas. Y más grave aún es que el conjunto del periodo 1976 a 83 va a ser interpretado como una especie de continuación del franquismo por otros medios, ¿no? Es decir, el Partido Socialista con esta norma, y como se ha podido comprobar en las intervenciones exultantes de los partidos de extrema izquierda, está haciendo suya la visión histórica de Bildu, de Podemos y del resto de la ultraizquierda, una visión según la cual la transición no habría sido realmente tal. La transición habría consistido simplemente en un enjuague a lo Gato Pardo, cambiarlo todo para que todo siga igual y, por tanto, no tendríamos aún en España una verdadera democracia. Se ha comprobado en las alusiones, por ejemplo, al rey Juan Carlos como sucesor de Franco, etcétera. Y más grave aún, la violencia de la ETA en los años 76 al 83, que fueron los más sangrientos de la banda terrorista. La ETA mató a 388 personas entre el 76 y el 83, pasaría a ser entendible como resistencia democrática frente a un gobierno neofranquista o tardofranquista. Por tanto, esta ley deslegitima a la transición. La deslegitima no solo entendiéndola como una prolongación del franquismo, sino también negando que haya tenido lugar entonces una verdadera reconciliación entre los españoles. Nosotros creemos que sí tuvo lugar esa reconciliación, que las dos Españas se abrazaron, que reconocieron que ambas habían cometido crímenes décadas atrás y se perdonaron esos crímenes, decidieron mirar al futuro. La premisa de esta ley, en cambio, es que las heridas no quedaron realmente cerradas, que los vencidos no fueron realmente compensados o restablecidos en sus derechos y, por tanto, que España todavía les debe algo a los vencidos o a sus bisnietos, porque estamos hablando de hechos acaecidos hace 80 años. Por ejemplo, la exposición de motivos dice: la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. Silenciamiento de los vencidos, cuando lo cierto es que en las últimas décadas, el último medio siglo, diría yo, han contado pues con el monopolio de la interpretación de la historia reciente. Si no, cíteme una sola película de los últimos 50 años que presente la guerra civil desde la perspectiva del bando nacional. Pues bien, la ley insiste en eso. El artículo 4 dice que habla de un derecho a reparación moral de los vencidos, que es reiterado después por el artículo 30. Bien, lo cierto es que afortunadamente los vencidos ya fueron restablecidos en sus derechos, ya fueron compensados por normas de hace 40 años, normas precisamente de la transición. Si las tuvieras que enumerar todas, consumiría el resto del tiempo de que dispongo. Pero, por ejemplo, la Ley 5/1979 sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, la Ley 35/1980 sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana, la Ley 37/1984 de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, y un larguísimo etcétera. Esta norma, además, es totalitaria porque impone una visión oficial de la historia, una visión, además, extraordinariamente sectaria. Esto es propio de regímenes totalitarios. En los países libres, el gobierno permite que los ciudadanos lleguen a sus propias conclusiones sobre la historia, basándose en sus propias investigaciones, sus propias lecturas. Por tanto, memoria democrática, el concepto mismo de memoria democrática es un oxímoron, es contradictorio. Por ejemplo, la ley prevé un plan de memoria democrática de carácter cuatrienal en su artículo 12,
prevé la impregnación de los contenidos educativos, los contenidos curriculares, escolares del sistema educativo, el artículo 44.1. El artículo 44.2 prevé planes de formación inicial y permanente del profesorado en memoria histórica, o el artículo 47 prevé planes de formación continua de la Administración General del Estado. Por tanto, adoctrinamiento del conjunto de la población en una visión histórica sectaria, aprovechando todos los cauces de adoctrinamiento a disposición del Gobierno, y todo ello para grabar en las mentes de los españoles una ecuación moral según la cual izquierda es igual a libertad y democracia y derecha es igual a fascismo y represión, porque de eso se trata. Se trata de conseguir votos en 2022 con los muertos de 1936. Quien dude de ello, que lea la espectacularmente grotesca y maniquea exposición de motivos de la norma que hoy debatimos, ¿no? Que nos presenta la historia española de los últimos 2 siglos como un combate constante entre la luz y las tinieblas. La izquierda desde 1800 luchó por conseguir progresos en la justicia, la democracia, la libertad, y la derecha siempre conspiraba torvamente contra ello. Y la culminación de esos esfuerzos de la izquierda por la justicia y la libertad habría sido la luminosa democracia de la Segunda República. Las fuerzas de las tinieblas no pudieron resistir tanta luz y conspiraron 4 generales fascistas, 4 obispos, con la ayuda de la Alemania nazi, conspiraron para destruir esa maravillosa democracia con la ayuda de la Alemania nazi al precio de una guerra civil. Bueno, pues la Segunda República no fue una maravillosa democracia, no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, cuando escribió en sus memorias que la Constitución del 31 había sido una Constitución para la guerra civil, es decir, la semilla de la guerra civil estaba ya implícita en el sectarismo de esa Constitución. La semilla estaba también en la quema de conventos de 10 de mayo del 31, con la que se saludó la llegada de la República sin que el Gobierno moviese un dedo para impedirla. Estaba en la Ley de Defensa de la República, que permitía, por ejemplo, secuestros de periódicos, y hubo más secuestros de periódicos en los 5 años de Segunda República que los 40 años de franquismo. Permitía destierros sin juicio, establecía delitos de pensamiento como la apología del régimen monárquico, lo cual se parece, por cierto, a la nueva norma que hoy debatimos. Prácticamente constituyen delito la apología del franquismo, y culminando todo ello en el golpe de Estado de octubre del 34, con el cual la izquierda, el golpe de Estado fallido, con el cual la izquierda respondió a la victoria de la derecha en las elecciones democráticas de noviembre del 33. Y que fue un golpe de Estado no lo digo yo, lo dicen los propios interesados, los propios protagonistas, Indalecio Prieto, Juan Simeón Bedarte, Largo Caballero, etcétera, en sus memorias. Concluiré, porque creo que se me acaba el tiempo, ¿no? Hombre, bien, pues... Sí, no, es que yo iba corriendo porque... entonces comentemos algo más sobre la exposición de motivos. Por cierto, qué falta de respeto insistir en presentar a los izquierdistas de los años 30 como fervorosos demócratas, cuando ellos mismos, muchos de ellos, a quien quisiera escucharles, les explicaban que ellos no luchaban por la democracia, sino por el socialismo, y que la democracia, en todo caso, les interesaba como un instrumento de advenimiento del socialismo. El más claro al respecto era Francisco Largo Caballero, el Lenin español, que, por ejemplo, dijo en el meeting del Cine Europa de 22 de enero de 1936: si las derechas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios, hasta que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que queráis. En otro mitin de esa campaña dijo: si vence la derecha en las elecciones, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Tendremos que ir a la guerra civil declarada. En carta a Stalin, es otro brillante demócrata, en diciembre del 36, y ya como primer ministro de la República, Largo Caballero escribió: la institución parlamentaria no goza entre nosotros, ni aún entre los republicanos, de defensores entusiastas. Voy a concluir con una cita que resulta pues prácticamente delictiva a tenor de la nueva norma que estamos a punto de aprobar. La cita dice lo siguiente: la división hecha por el Gobierno de la República entre fascistas y demócratas no se corresponde con la verdad. Hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. ¿Saben quién escribió esto? No fue nadie del bando franquista. Fue esta señora, Clara Campoamor, en su libro
La Revolución Española vista por una republicana, un libro publicado en París en 1937, un París donde había huido Clara Campoamor, huyendo no de Franco, sino del terror del Madrid Rojo de 1936, como ella lo hicieron muchos otros intelectuales de la Tercera España, como Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Menéndez Pidal o Salvador de Madariaga. Por ejemplo, por cierto, ellos dejaron testimonio también de que la situación de anarquía, de deterioro del orden público y de las garantías jurisdiccionales en la primavera del 36 ya no permitían hablar en España de una verdadera democracia. Gracias. Gracias, señor Conte.